Buenos días para todos. El día de hoy venimos a exponerles nuestro proyecto titulado Redistribución de planta en una empresa dedicada a la elaboración de queso doble crema en el departamento de Arauca. Los integrantes de este proyecto son estudiantes de pregrado de la carrera Ingeniería de Alimentos que pertenecen a los semilleros Cometa y Día de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Para iniciar, vamos a hablar acerca del producto en cuestión. El queso doble crema es un queso blando y elástico que se elabora a partir de leche fresca y leche acidificada industrialmente. Es un alimento con un contenido de humedad que varía entre el 49 y el 51%. Tiene un contenido alto de grasa que varía entre el 21 al 24%, por lo que se clasifica como un queso semiblando. A nivel mundial, el consumo de queso promedio está en 23.566 millones de toneladas anuales entre el 2017 y el 2019. Tiene expectativas de crecimiento para el 2029 y se aspira a que Nueva Zelanda, la Unión Europea, Estados Unidos y Australia representen el 75% de las exportaciones globales de queso. En cuanto al consumo de quesos en Colombia, los colombianos prefieren o tienen cierta preferencia por los quesos frescos. El mayor consumo de este producto se resalta durante el desayuno, con un 62%, y durante las comidas y cenas, con un 25%. El mercado de las pizzerías ha tenido un crecimiento desde el 2014 aproximadamente del 42% y se prevé que para el 2025 tenga un crecimiento mayor, por lo que el queso también tendría un aumento en su demanda. Y es que este es un producto en el que uno de los ingredientes principales que toda pizza debe tener es el queso. Por otro lado, las industrias productoras de alimentos tienen que enfrentarse a diferentes retos para garantizar un alto estándar de calidad en el producto final, con el fin de que el alimento sea inocuo y no represente ningún peligro para el consumidor. Por eso existen diferentes normativas que rigen a las industrias de queso, dentro de las que se resaltan el decreto 616 de 2006, que determina los requisitos que debe cumplir la leche y los derivados lácteos para el consumo humano, la norma técnica 750, que establece la clasificación de los quesos, y la resolución 2674 del 2013, la cual estipula los requisitos sanitarios que se deben tener en cuenta y cumplir dentro de la cadena de suministros de alimentos. Otro de los retos a los que se tiene que enfrentar las industrias productoras de alimentos es la inapropiada distribución de planta. Algunos de los problemas son la poca facilidad de expansión. Y es que si una industria quiere pasar de un sistema de producción continuo a uno por lotes o talleres, esto implica tener que contar con un mayor espacio en varias áreas de la empresa, como por ejemplo el almacén de la materia prima. Si la empresa no tiene la capacidad de ampliarse y hacer un rediseño, esto va a desencadenar problemas como la reducción en el nivel de la productividad. Y un ejemplo de esto se dio en una industria láctea llamada Aprodemac, la cual principalmente producía bioinsumos y después fue adaptada para la producción de derivados lácteos. Sin embargo, su distribución no fue la más adecuada, por lo que solo alcanzaba el 25% de la productividad con respecto a la capacidad total que tenía la planta. Adicional a esto, también los tiempos muertos dentro de la compañía aumentaron, ya que se tenían que hacer transportes innecesarios de una operación a otra. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, se identificó que la empresa Transportes y Lácteos Wendy Sass Somac, dedicada a la producción de queso doble crema, presenta una inadecuada distribución de planta. Esto se dio a que ante los pronósticos de aumento de producción, la empresa no contaba con la capacidad para producir un volumen mayor de kilos de queso diarios. La empresa dispone de un espacio vacío en su planta de producción, por lo que se plantea realizar una redistribución que permita tener una mayor capacidad de procesamiento, aprovechando ese espacio que se encuentra vacío. Con esto se espera que la empresa pueda atender la demanda de sus clientes, aumentar sus ganancias, incrementar la capacidad de procesamiento y mejorar la rentabilidad de la empresa. Los objetivos planteados para este proyecto son
Como objetivo general, se tiene que proponer una redistribución de planta en una empresa dedicada a la producción de queso doble crema para incrementar la capacidad de procesamiento y mejorar la rentabilidad de la empresa. Para cumplir este objetivo general, se plantea analizar las dos ubicaciones seleccionadas para la planta utilizando métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de determinar cuál es la opción más viable en términos de costos, aspectos legales y de mercado. Calcular el espacio y número de máquinas para cada uno de los procesos en la elaboración del queso, teniendo en cuenta aspectos como el tiempo de producción por unidad, demanda anual, tiempo de carga de la máquina, espacio destinado para su manipulación, entre otras. Y finalmente, proponer una distribución por producto, teniendo en cuenta las necesidades de mercado y los datos de tiempo de cada una de las actividades. La metodología empleada en el proyecto fue: como primera instancia, se realizó una contextualización de las expectativas del mercado, donde se aclararon 3 temas puntuales: nicho de mercado, competencia y precio del producto. Esto para identificar cuál es el segmento de mercado al que la empresa tiene por objetivo llegar. En el estudio de la materia prima se tomaron aspectos como localización, almacenamiento y vida útil. Esto permitió tomar decisiones fundamentadas con relación a la compra de los insumos en las diferentes localidades evaluadas en el proyecto. Respecto a los diagramas de flujo, se utilizaron dos: diagrama tecnológico y diagrama de recorrido. El diagrama tecnológico es una herramienta que permite representar el procedimiento a seguir a la hora de elaborar el producto. Así se puede identificar las áreas o etapas que son críticas o menos eficientes y poder llevar a cabo una mejora. En cuanto al diagrama de recorrido, se realizó una descripción más detallada de cada una de las actividades que se hacían en cada operación, y esto permitió conocer cuáles son las máquinas y equipos que se requieren para poder cumplir con las exigencias de cada actividad. La selección y la caracterización de los criterios se tomó utilizando la política empresarial de la empresa. De allí se derivaron 5 criterios que fueron los más importantes y los que más concordaban con dicha política. Después, para la caracterización, a través de diferentes bases de datos se identificaron cuáles eran las ventajas y desventajas de cada ubicación con relación a los criterios. En el análisis cualitativo se tuvieron en cuenta los criterios mencionados anteriormente y por ende se establecieron 2 ubicaciones como opciones potenciales para poner la planta de producción. A cada uno de los criterios se le dio una asignación de pesos dependiendo de la importancia que estos tenían en la política empresarial. Asimismo, se desarrolló una escala del 1 al 100 en donde se le asignó a cada ubicación un valor dependiendo de si cumplían o no las expectativas de cada uno de los criterios. Finalmente, se hizo una calificación y se identificó que la mejor ubicación era aquella que obtenía el valor ponderado más alto. En cuanto al análisis cuantitativo, se utilizó la herramienta BAN, que permite saber si un proyecto es viable o no antes de llevarlo a cabo. También permite comparar 2 o más proyectos para conocer cuál es el más rentable de todos y por ende, pues la opción que más convenga. Hay que tener algo presente, y es que si el valor del BAN da negativo, quiere decir que no se ha recuperado la inversión inicial y por lo tanto el proyecto no es viable. Los pasos para desarrollar este análisis cuantitativo se dio: establecer una inversión inicial para cada una de las localidades, establecer los ingresos también para cada una de las localidades, tomando en cuenta los años históricos y haciendo una proyección a por lo menos 5 años. En cuanto a los egresos, se tuvieron que tener en cuenta tanto los costos fijos como los costos variables en cada una de las ubicaciones. Y finalmente, las utilidades se calcularon restando los ingresos a los egresos y aplicando una tasa de descuento del 12%. Finalmente, se selecciona la ubicación que más conviene para montar la planta de producción. Para el cálculo del número de máquinas, esta se realiza con el fin de determinar las máquinas necesarias para la fabricación del producto y se tienen en cuenta aspectos como demanda anual, que se toma directamente del BAN, el tiempo de procesamiento por unidad, el tamaño del lote, el tiempo de carga,
un tiempo total trabajado y un factor de riesgo, y se calcula con la ecuación que se presenta en la diapositiva. El cálculo de espacio por máquina juega un papel fundamental en la determinación de los requisitos de espacio. Tenemos tres superficies: la superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie de evolución. La superficie estática hace referencia al espacio requerido por cada máquina de forma individual. La superficie gravitacional hace referencia al espacio seguro y la distancia necesaria alrededor de cada equipo. Y la superficie de evolución se calcula para identificar cuál es el espacio necesario que previene accidentes y permite que los trabajadores se puedan mover de forma segura. El cálculo del OEE se lleva a cabo con el propósito de evaluar la eficiencia de cada operación. Dentro de este cálculo hay tres factores importantes que son la calidad, el rendimiento y la disponibilidad. El cálculo que se obtenga de cada uno de estos tres factores se multiplica para obtener el OEE y este se clasifica dependiendo de la eficiencia en inadmisible, regular, aceptable, bueno o excelente. En la distribución por producto se pretende balancear la línea para nivelar las operaciones cuellos de botella. Para llevar a cabo esta distribución se tienen que seguir los siguientes pasos. El cálculo de tiempo es donde se determinan los tiempos necesarios para cada etapa del proceso. La etapa de producción se calculan cuántas unidades se producían por cada turno de trabajo. En la tasa de ciclo se establece el tiempo para cada unidad producida en un día de trabajo. Se determinan cuántas estaciones de trabajo se necesitan en el proceso y se genera un diagrama de precedencia, identificando si hay operaciones que dependen directamente de otras. Finalmente, se balancean las operaciones para identificar cuáles son los tiempos ociosos y eliminar los cuellos de botella. Como resultado de esa discusión tenemos que en expectativas del mercado, el mercado lácteo en Colombia es un sector competitivo bastante alto en la producción anual y con un alto consumo per cápita de leche, superando en promedio a varios países desarrollados. En particular, el consumo de queso en Colombia ha experimentado un aumento notable de un crecimiento hasta el 54% en el consumo per cápita entre el 2011 y el 2017, siendo las ciudades con mayor consumo Bogotá, Barranquilla y Medellín, siendo Bogotá la mayor entre estas tres. Tenemos que en Bogotá, la ciudad donde el 90% de sus habitantes utilizan queso para cocinar en casi todas sus comidas. Al ser un producto tan demandado, los precios de este producto varían muchísimo, dependiendo de la empresa y del producto y la calidad que se ofrezca. Tenemos que marcas como Máxima y Colanta manejan el kilo de queso doble crema entre 38.000 y 40.000 pesos. Y marcas como Colaptame y Pasco ofrecen entre 16.800 y 56.000 respectivamente. En el estudio de la materia prima se tuvieron en cuenta tres ubicaciones teniendo en cuenta de que la leche era la mayor materia prima que se utilizaba en el proceso de producción del queso. La primera fue Ubaté en Cundinamarca, San Pedro de los Milagros en Antioquia y Chiquinquirá en Boyacá. Esto teniendo en cuenta que son las tres zonas donde más se produce leche a nivel nacional. De estas tres nos quedamos con la de Ubaté, que es la capital lechera y la que mayor tiene producción de leche a nivel nacional. Según la resolución 616 del 2006, nos indica que la leche tenemos que almacenarla después del ordeño a una temperatura de 4 o más o menos 2 grados centígrados, teniendo en cuenta de que esta se tiene que procesar antes de las 48 horas de refrigeración. Tenemos que el producto ya terminado tiene una vida útil de 90 días y su fecha de envasado puede ser de hasta 60 días, esto teniendo en cuenta las pruebas realizadas al producto antes de su debida comercialización. En cuanto a los diagramas de flujo, se tuvieron en cuenta todas las operaciones desde la recepción de la materia prima hasta el hilaje, teniendo en cuenta de que las partes resaltadas en verde son las principales que tienen un alto impacto en cuanto a la calidad final del queso y teniendo en cuenta de que cada operación tiene diferentes tipos de actividades representadas en símbolos diferentes en cuanto al transporte, la espera, operación y la inspección de la materia prima. Tenemos en cuenta de que la recepción de la materia prima se utiliza maquinaria como el ECOMIL
que es utilizado para el análisis y muestreo de las leches para determinación de grasas, proteínas, punto de crioscopía, sólidos no grasos, etcétera. Las cantinas de acero inoxidable se utiliza para el transporte más que todo y la medición de la leche. En cuanto a la estandarización es un punto muy importante ya que en este se puede descremar la leche y posterior estandarizarla para tener un ritmo estandarizado de leche y que no haya variaciones después en el rendimiento del queso. Este se almacena en un tanque de almacenamiento y se transporta mediante bombas y tuberías de acero inoxidable. En cuanto a la acidificación, se hace en el tanque de almacenamiento con un agitador de cantina y un cultivo de lactosuero. En cuanto a la coagulación, se hace controlado en temperatura, se mide por un termómetro y se hace en el mismo tanque de cuajado. El corte de cuajadas ya se hace en el mismo tanque de cuajado con liras de horizontales y verticales, teniendo en cuenta de que este es un proceso bastante delicado para la estructura de la cuajada como tal. Y en el calentamiento y la agitación también tenemos un control de temperatura y un agitamiento constante, demasiado suave para no desestabilizar la cuajada y que se pueda romper. Ya posterior, cuando ya se estabilice mayormente la cuajada, tenemos el dessuerado por medio de lienzos en el mismo, en una mesa de escorrido. Pueden ser en baldes o en el mismo tanque de cuajado. En cuanto al hilado, este se transporta ya sea por medio de cajas o el medio de transporte más utilizado hasta la paila del hilado, en donde se hila constantemente hasta tener el punto exacto de consumo del queso. En cuanto a la selección y clasificación de criterios, se tuvieron en cuenta en base a los objetivos principales de la empresa, que eran disminuir costos, aumentando las ventas sin afectar mi calidad de producción. En base a este objetivo tenemos que los mejores criterios que se adecuaban para este objetivo eran el costo de distribución del producto, costo de materia prima, suministro adecuado de trabajo, el mercado y el nivel de preparación de los trabajadores. Para el análisis cualitativo se tomaron en cuenta los criterios anteriormente mencionados y se les asignó un peso de acuerdo a la importancia que podían tener estos criterios para la calificación de las dos ubicaciones, las cuales fueron Fortul y UAT. Esta calificación va de 0 a 100 y nos indica cuál es la expectativa que tenemos de esta ubicación en cuanto al criterio que seleccionamos. En el primer criterio tenemos que entre costo y distribución del producto, tenemos que UAT es bastante mayor a Fortul, ya que debido a la cercanía entre UAT y Bogotá, el costo de distribución es bastante más bajo que en Fortul. En cuanto al costo de materia prima, tenemos que Fortul es bastante más baja la adquisición de la materia prima en cuanto a la leche, representa más del 90% para la fabricación del queso. Y UAT es bastante más caro debido a que en Fortul se pueden encontrar leches de hasta 1.500 pesos y en UAT 2.000 o 1.900 pesos en promedio. En cuanto al suministro adecuado de trabajo, tenemos que UAT es bastante más superior, teniendo una educación bastante mayor y teniendo en cuenta de que la capital, Bogotá, la capital, estaba en bastante cercanía y puede proveer de bastante personal adecuado para el trabajo. En cuanto al mercado, también tiene un peso bastante grande, ya que la ciudad centrada en Bogotá en el mercado. Tenemos que gana Fortul por bastante diferencia en cuanto a UAT, ya que estos trabajan mercados bastante diferentes en cuanto al queso. Fortul se enfoca en el queso doble crema y UAT se enfoca en quesos frescos como el criollo o campesino. En cuanto a nivel de preparación, tenemos que hay más preparación en los sectores de UAT que en Fortul. Y ya sacamos la ponderación multiplicando el peso del criterio por la calificación que le dimos a cada ubicación. Teniendo en cuenta todo esto, sumamos las ponderaciones y tenemos que Fortul tiene una ponderación más grande que en UAT. Entonces nos declinamos por parte de Fortul como una ubicación más factible para la producción de queso de la crema. En el análisis anterior se determinó cualitativamente
cuál era la mejor ubicación para la planta productora de quesos. En el análisis cuantitativo, como se mencionó anteriormente, se va a utilizar la herramienta BAN. Las dos ubicaciones que se evaluaron fueron Ubaté y Arauca. Los costos que conciernen a la inversión inicial, ingresos, egresos y utilidades de ambas localidades se obtuvieron de una revisión bibliográfica para cada sector, pero también se obtuvieron datos de la empresa Transportes y Lácteos Wendy SAS Somac. Para hablar sobre los ingresos de ambas localidades, se tomó en cuenta la cantidad de unidades que se vendían por año. Esto se realizó basándose en datos históricos que habían de la venta de unidades de queso en un periodo de tiempo del 2017 al 2022. Se determinó que en Arauca la demanda de queso doble crema aumentaba anualmente, mientras que en Ubaté se presentaban fluctuaciones año tras año. Para los años 2023 a 2027 fue necesario realizar una previsión tanto de la cantidad como del valor unitario por cada kilo de queso. Esto se hizo utilizando los datos históricos que ya se tenían anteriormente. Esta previsión arrojó que tanto en Ubaté como en Arauca la cantidad aumentaba considerablemente y por ende el valor unitario también. Sin embargo, la cantidad anual de queso doble crema producida en Arauca supera significativamente a la que se produce en Ubaté, por lo que los ingresos fueron superiores en Arauca. Para hablar acerca de los egresos, en Ubaté y en Arauca, estos se dividieron en dos ítems, los costos fijos y los costos variables. Los costos variables contemplan los gastos que varían dependiendo de la producción. Aquí tenemos costo de materia prima, transporte de producto, combustible, servicios públicos, entre otros. Y se determinó que los egresos en cuanto a los costos variables en Ubaté eran superiores a los de Arauca, principalmente por el costo unitario de la materia prima en cada localidad. Un ejemplo de esto podemos verlo en el transporte del producto terminado. En Arauca, el valor del transporte del producto terminado por cada unidad es de 259 pesos, mientras que en Ubaté es de 277 pesos. Ahora, los costos fijos son aquellos que no van a variar dependiendo de la demanda anual del producto. Sin embargo, cada año van a tender a aumentar cierto porcentaje en el valor que manejan en el mercado. Tanto para Arauca como para Ubaté, el aumento del porcentaje fue casi el mismo. Pero a pesar de que en ambas localidades el aumento de este valor fue similar, los costos manejados fueron diferentes. En Ubaté, el arriendo fue la única variable que tuvo un costo menor al de Arauca. Sin embargo, en las demás, Arauca tenía un valor menor. Por lo que en cuanto a los costos fijos, Arauca también tiene egresos menores a los de Ubaté. ¿Qué variables contemplamos en los costos fijos? Por ejemplo, el internet, las pólizas de seguro, los arriendos, entre otros. Con esto ya podemos obtener las utilidades de cada localidad y por consiguiente el BAN. Como pueden observar en la diapositiva, para Ubaté el valor actual neto fue de 9.735.335 y para Arauca fue de 354.181.667. Por lo que se concluye que la ubicación pertinente para montar la planta es Fortul Arauca. Y esto concuerda con lo que arrojó el análisis cualitativo. El cálculo del OE se utiliza para determinar la eficiencia y la productividad de una planta de producción, en este caso de quesos. Este se utiliza para determinar cada una de las operaciones unitarias que conforman bastante importancia. Se utilizan tres parámetros para destacar entre estos tres: está estándar de calidad, rendimiento y disponibilidad del tiempo. En este caso utilizamos las unidades planeadas por turno que se tomaron del BAN y la demanda pronosticada para Arauca en el periodo de 2023 y 2027. En este se eligió la demanda mayor, que fue la del 2027 con 32.136 kilos de queso, en donde tomábamos la época en donde más se presentaba
producción de queso, que era en diciembre, con un 44% de diferencia en cuanto a los demás, y se determinó que era por el consumo masivo que se tenía en esta época. Finalmente, para obtener la demanda diaria, los kilos mensuales se dividieron en los 30 días del mes que tiene el mes de diciembre en promedio, y así se tuvieron las unidades planeadas por turno, que fueron de 471 kilos de queso al día. Esto, según la empresa de transportes y lácteos Wendy, nos proporcionaron que para producir 471 kilos de queso doble crema se deben recepcionar 3.014 litros de leche. De estos 3.014 litros de leche, según la resolución 616 del 2006, se descartaron aproximadamente el 25% de esta cantidad, que son aproximadamente 750 litros. Esto pues nos afectó el rendimiento en general de todo el proceso, según el estándar de calidad. Se mantuvieron estables lo que el estándar de calidad, rendimiento y disponibilidad de tiempo en estandarización, acidificación, calentamiento de agitación, coagulación y corte de la cuajada. Ya en deshebrado total tenemos el aporte total en kilos de cuajada, que fueron 518 kilos pronosticados. Sin embargo, debido al inconveniente que se todos los litros de leche que se descartaron, al inicio del proceso se produjeron 389 kilos totales en realidad. Ya pasando a la parte del hilado, se tuvo en cuenta que esto se evaporó gran parte de esta cuajada que es alta húmeda, y se obtuvieron en total 471 kilos que eran no pronosticados por el BAN en la demanda diaria promedio. Pero por el inconveniente no se produjeron los 471 kilos de queso dados pronosticados por el BAN, sino que se produjeron 354 kilos, de los cuales 352 cumplían con todos los requisitos para su venta. Esto ocasionó que el estándar de calidad bajara hasta el 99%, en disponibilidad de tiempo del 100% y un rendimiento del 75%. Cálculo de número de máquinas. Este cálculo se realiza con la demanda anual del producto, en cuántas unidades se puede hacer por minuto, la cantidad del producto por entregar en cada despacho o el tamaño del lote en general, el tiempo de preparación de la máquina o el tiempo de la carga, el tiempo disponible de trabajo y factor de riesgo que está relacionado en la cantidad de espacio con la empresa y asignar alrededor de la máquina. La elección del número de máquinas se fundamenta en múltiples factores, incluyendo la capacidad de producción necesaria y la eficiencia operativa de cada proceso analizado. Esta se determina para cada proceso en donde se utilizará una sola máquina, debido a que los resultados arrojaron un valor por debajo de 0,3 número de máquinas necesarias para cada proceso. Esto se redondea a 1 debido al volumen de producción manejado de 471 kilos de queso al día. Actualmente la empresa de transportes y lácteos Wendy maneja un volumen superior al analizado, produciendo hasta 1.125 kilos de queso al día con las siguientes máquinas por operación: la estandarización, calentamiento de agitación, coagulación, corte de cuajada y el hilado. Eh, Esto, al realizar los cálculos del número de máquinas con la operación real de la empresa, se determinó que en todas las operaciones, excepto en el hilado, se requiere una máquina para responder la demanda solicitada, por lo que en operaciones como la coagulación y el corte se reduce el uso a una máquina, ahorrando costos operativos para su uso. Asimismo, en el hilado solo se requieren de 4 hiladoras, reduciendo el uso de una hiladora. El cálculo del espacio por máquina debe ajustarse a los requisitos específicos de producción de cada empresa. Tenemos que recordar que cada industria tiene sus propias particularidades y necesidades, por lo que es crucial adaptar la distribución del espacio de acuerdo con las exigencias de cada industria. Para realizar el cálculo de espacios por máquinas se utilizó la superficie estática, gravitacional y de evolución para cada una de las máquinas utilizadas en los procesos de producción del queso doble crema. Como pueden ver en la diapositiva, las máquinas contempladas fueron la Ecomilk, la descremadora, el tanque y la hiladora.
La máquina que requiere una superficie total para su operación es el tanque y esta superficie total es mayor que el del resto de las máquinas, ya que se ocupa una superficie estática mucho mayor en comparación de las demás, debido a que este tanque tiene que contener grandes volúmenes de leche, por lo que resulta obligatorio terminar en grandes volúmenes de leche. El tanque es la máquina utilizada en la operación corte de cuajada. Actualmente, la empresa cuenta con 2 tanques. Sin embargo, dado el cálculo del número de máquinas, se determinó que en esta operación solamente se requiere de un tanque para poder responder a la demanda solicitada. Por lo que si se reduce el uso de uno de los tanques, va a quedar un espacio disponible para que se pueda aprovechar de una manera más óptima en la nueva redistribución que se haga de esta planta. Distribución por producto. Este es utilizado para balancear la línea y nivelar operaciones de cuello de botella. Esta distribución es adecuada para productos que tengan niveles de producción elevados y este tiene algunas ventajas como lo es movimientos sencillos y reducir los tiempos de producción. En este caso, para el queso doble crema se manejan como un sistema continuo, es decir, que su línea de producción no se detiene en ningún momento y se maneja un solo producto sin que sufra ningún cambio ni se interrumpa el ritmo de producción. El número de estaciones se calculó teniendo en cuenta la suma de los tiempos de todas las operaciones. Es decir, el tiempo total para una unidad es de 2,74 minutos y el tiempo o tasa de ciclo que nos dio anteriormente, siendo este de 1,35 minutos, dándonos como resultado 1,35 que se rondea para un resultado de 1. Cada proceso tiene una actividad precedente, excepto la recepción de materia prima. El resto todas tienen una actividad precedente y esta se le asignó cada un tiempo mínimo para la producción de 1 kilo de queso en la producción del queso de la crema. En el caso del balanceo, este nos permite identificar el tiempo socio, que es el tiempo que le sobra a cada célula. En este caso podemos evidenciar que para la primera célula sobra un tiempo de 0,62 minutos y para la segunda célula sobra un tiempo de 0,23 minutos. Las células a su vez nos ayudan como a la eliminación de los cuellos de botella, que son aquellas operaciones que retrasan a las demás, identificando las operaciones que deben tener una mayor cercanía. Para la primera célula se evidencia que deben tener las operaciones como recepción de materia prima, estandarización, calentamiento de agitación, coagulación, corte de cuajada y esverado, que son clasificadas como A, B, C, D, E y F. Estas operaciones de las cuales tienen mayor tiempo socio son la A, la B y la C. Para el caso de la recepción de leche, que es el que debe cumplir las normas exigidas por la resolución 616 de 2006 por medio de las pruebas físico-químicas. En esta podemos disminuir tiempos en la estandarización y calentamiento, aunque para esta última se debe tener cuidado ya que la operación crucial para la calidad. Para la segunda célula tenemos las operaciones de hilado, pesaje y moldeo y empaque, que son G, H y I. En este caso la operación que tiene un mayor tiempo es el hilado. Esto se debe ya que se hace de una forma artesanal, es decir, manualmente, lo cual permite darle una forma adecuada o deseada al producto. Para el caso de la primera célula, es importante tener en cuenta que estas actividades se encuentran en cercanía, reduciendo tiempos muertos en el transporte de materia prima, teniendo en cuenta una verificación de diferentes variables como la temperatura, tiempo y agitación. Para la segunda célula, estas etapas, al encontrarse cercanas, ayudan a tener un mayor control, realizando de una forma más fácil inspecciones, tomando medidas correctivas más rápidamente. Eh, También teniendo en cuenta que toda la fabricación se realiza bajo condiciones óptimas, considerando una fácil limpieza y mantenimiento de los equipos. Bueno, como conclusiones, tenemos que, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir del análisis cualitativo y cuantitativo del BAN, la ubicación adecuada es Fortul,
Esto a causa de que se recupera la inversión inicial mucho antes que en UAT, dado que el costo de mano de obra y la materia prima es bastante más asequible en este municipio. También el OE arrojó un indicador de eficiencia y productividad aceptable en las etapas de elaboración de queso doble crema para esta empresa. En cuanto al cálculo de número de máquinas para la producción real de la empresa, se evidencia que si se implementa la estrategia de distribución de planta propuesta por este proyecto, podría, podría llegar a reducir el número de máquinas, abarcando una mayor demanda y haciendo un menor uso de sistemas auxiliares, reduciendo los costos operativos y contando con un mayor espacio para ampliar su catálogo de productos, lo que puede ser una oportunidad para implementar una nueva línea en esos espacios que quedan libres. En cuanto a la reducción de las máquinas utilizadas por operación, esta proporciona mayor espacio a la empresa. El tanque es el que mayor espacio ocupa, como anteriormente se mencionaba, por lo cual se reduce el número de tanques para proporcionar mayor espacio y garantizar la seguridad del operario en el manejo de las máquinas que requieren las demás operaciones. Muchas gracias.